usted se decidió venir en esta noche, gloria al Señor, y poder estar en la casa del Señor. Quiero invitarle, gloria al Señor, a que abra su Biblia ahí conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al verso 5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Gloria al Señor. Seguimos ahí en Primera de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y bueno, el martes pasado terminamos el capítulo 3. Y bueno, ahora estamos ya en el capítulo 4. Y pues nos resta uno para terminar el primer libro. Gloria al Señor. Pero pues ahí vamos, gloria a Dios para siempre, aprendiendo de la palabra del Señor, ya que es importante que usted y yo podamos ver, gloria al Señor, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. En esta noche nos ocupa, gloria al Señor, en estos versos del 1 al 8, del versículo 1 al verso 8, nos ocupará hablar acerca de la vida o el modo de andar del cristiano. La vida o el modo de andar del cristiano. ¿Cómo debe ser el andar de un creyente? Un andar que agrade a Dios. Un andar que agrade a Dios. Sí, gloria al Señor. En otras palabras, una vida de pureza. Amén. Una vida de pureza. Y no estamos hablando en el sentido, ¿verdad? En el área espiritual, gloria al Señor, sino que hablamos acerca de la vida moral del cristiano. Es bien importante. Y lógicamente que si va a haber una vida moral, una vida pura, una vida que agrade al Señor, lógicamente que se va a vivir una vida espiritual al nivel del cual Dios demanda de cada creyente. Eso es importante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. En este capítulo 4 inicia una nueva exhortación, decía un comentarista, una gran discusión, decía uno de los comentaristas. Gloria al Señor para siempre. Pero al decir verdad hay una exhortación. Primera de Tesalonicenses, gloria al Señor, capítulo 4, nos habla acerca de la vida o el modo de andar del creyente. Sí, Señor. El creyente modelo anda para agradar a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Usted y yo andamos para agradar a Dios. Amén. Si antes nos agradamos nosotros mismos, antes de conocer a Cristo, agradábamos al mundo, agradábamos a fulano, sutano, mengano. Ahora nos ocupamos en agradar a Dios. Amén. Como gente que conoce del Señor, nuestra responsabilidad es agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que el creyente vive como le dice Dios que viva. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra. En la palabra. Aquí encontramos cómo Dios nos dice cómo debemos de vivir. Así como usted, ¿verdad? Es fiel seguidor de las instrucciones.
¿A cuánto le gusta seguir instrucciones? Amén. ¿Sí? Sí. Yo el día de ayer me pasé como más de 2 horas para poner una manecilla con llave en la puerta. Leí la instrucción 1, 2 veces y decía que había que cortarle a una llavecita, un pedazo de alambre que llevaba por dentro de metal, y tenía las graditas, y le corté y pues entró a ambos extremos, ¿verdad? Por fuera y por dentro, y quedaba bien. Pero a la hora de empezar a poner los tornillos, no quitaba llave, y al presionarle tampoco. Y yo decía, pero qué raro. Y quitaba los tornillos, volvía a ver si era el resorte, y nada. Ya estaba oscuro, ya me estaba frustrando. Y dije, no puede ser que no la vaya a poder poner. Me entro y voy a la cocina, al comedor, y me quedo viendo nuevamente la imagen y veo que, si bien es cierto, había cortado lo necesario, pero no hasta donde indicaban las instrucciones, y le tuve que cortar 2 pedacitos más. Y yo dije, ¿y si queda corto? Yo voy y lo pongo, y al ponerlo, pues lo presiono a ambos extremos, ¿verdad? Y comienzo a presionarle, y sí quitaba llave, y le puse la llave, y sí echaba llave, quitaba también, y al presionar abría la puerta. Entonces dije, bueno, qué bueno. Pero me pasé, mira, amado, ya estaba yo frustrado porque pues no puede ser que no iba a poder ponerla, si tan fácil que está. Gloria al Señor para siempre. En esta sabía que todavía que extenderla, y aquella no. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo cierto es, aleluya, que si nosotros somos fieles seguidores de las instrucciones, gloria al Señor, de seguro que vamos a terminar felices y alegres. Ya después de que pude ponerle, ya le hablé a mi esposa, le digo, ¿lo pusiste? Por fin, le digo, vaya. Yo solo escuchaba que hacía ruido ahí, ruido, y ¿cuándo va a acabar? Pero acabé, gloria al Señor. Mira, amado, Dios a usted y a mí nos dice de qué manera debemos de vivir, gloria al Señor para siempre, y nos lo dice a través de su bendita palabra. Nos dice, aleluya, que si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, seremos bienaventurados. Amén. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. En esto veremos la importancia de la moral, en este capítulo 4. Veremos la importancia de la moral. ¿Por qué? ¿Por qué se hace énfasis sobre la moral? ¿Por qué se hace énfasis sobre la moral? Simple y sencillamente porque la respuesta es obvia. La inmoralidad es el violento monstruo que destruye más vidas, familias, naciones, que ningún otro mal. La inmoralidad destruye vidas, familias, naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Más que ningún otro mal. La inmoralidad. Lo que Dios tiene que decir a cada uno de nosotros quizás suene fuerte, quizás para otros no, quizás para otros, ¿verdad?, le va a dar igual, gloria al Señor para siempre. Lo cierto es que todos debemos de prestar atención a lo que Dios nos dice cuando nos habla a través de su bendita palabra. Sí, Señor, aleluya. Es importante. Amén. Mire, gloria al Señor. En primer lugar, Pablo está diciendo, condúzcanse agradando a Dios y abunden en ello más y más. Es lo que está diciendo Pablo. En primer lugar, condúzcanse agradando a Dios y abunden en ello más y más. Verso 1 y verso 2 del capítulo 4. Mire, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, oiga esto, oiga la cortesía, el amor, la ternura con que Pablo le decía a los hermanos. Por lo demás, hermanos, os rogamos, oiga, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El primer punto es que hay que conducirse agradando a Dios, abundando en ello más y más. Amén. Sí, bendito sea el nombre del Señor.
debemos nosotros de prestar atención y cuidado, gloria al Señor, a lo que nos dice la palabra del Señor. El capítulo 4 comienza con un ruego del apóstol Pablo. Un ruego de andar en santidad. No solamente de andar en santidad, gloria al Señor, sino que al andar en santidad, gloria al Señor, tenemos nosotros, gloria al Señor, el privilegio también, gloria al Señor, de ser aceptados por el Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos agradando, estamos caminando, gloria al Señor, y no solamente seremos aceptados, terminaremos siendo arrebatados por el Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento o del rapto. Por eso es importante, gloria al Señor. Acá, gloria al Señor, comienza con un ruego, andar en santidad y de esa manera agradar a Dios, y nosotros terminaremos siendo arrebatados en el día del rapto. Pablo dice: os rogamos, hermanos, y os exhortamos, gloria a Dios para siempre. Hay un ruego y hay una exhortación de parte del apóstol Pablo. A menudo se describe la vida cristiana como un andar, ¿no es cierto? Proverbios dice, aleluya, que el caminar del creyente es como la luz de la aurora, ¿no es verdad? Que va de aumento a aumento hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Nuestra vida como cristianos, de igual manera, la vida cristiana se describe como un andar. Andar es una imagen de moverse no hacia atrás, sino moverse hacia adelante. Escalar. Dice Pablo, abundéis más y más. ¿En qué? En la vida que agrade a Dios. En esa vida que venga y traiga honra y gloria al nombre del Señor. Si el apóstol Pablo está diciendo acá, compara nuestra vida cristiana, la vida cristiana, con el andar. El andar es una imagen de moverse hacia adelante y progresar paso a paso, día a día. Gloria al Señor para siempre. Describe la necesidad de agradar a Dios a cada paso que damos en el día. Nosotros no solamente vamos a ser, como se dice, creyentes mientras estamos en el culto, mientras estamos, qué sé yo, el domingo, martes, viernes, gloria al Señor, domingo nuevamente, escuela dominical, servicio evangelístico, y luego pues al salir de la iglesia se nos olvida que somos creyentes. De ninguna manera. Gloria al Señor. Nosotros debemos de procurar, gloria al Señor, agradar a Dios cada día. Cada día. Sí, y donde quiera que estemos, debemos de procurar agradar al Señor. Gloria al Señor. Describe entonces la necesidad de agradar a Dios a cada paso que damos en el día. El principal interés de nuestras vidas debe de ser, gracias, agradar a Dios. Ese debe ser nuestro principal interés, agradar a Dios. Y aún así, usted pierda amistades, pierda privilegios, pierda esto, pierda aquí, pierda allá, le dejen de hablar, lo dejen de invitar. Pero, ¿qué está haciendo? Usted está haciendo la diferencia. Usted está agradando a Dios. Porque ese es nuestro mayor interés. Ahora como creyentes, de agradar a nuestro Dios. Si agradamos a Dios, aleluya, Él nos aceptará. Sí. ¿Por qué cree usted que cuando se acerca o se acercó el hombre que ahora es su esposo y le empezó a hablar y usted le hizo caso? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque le cayó mal? ¿Porque le cayó gordo? ¿O le cayó flaco? No, porque le agradó. Claro. Ahora, si fue lo opuesto, ¿verdad? Que la muchacha, señora ya ahora, ¿verdad? Se acercó y dijo, este es un buen galán, no lo voy a dejar ir. Y se le acercó, ¿por qué? Porque digo, wow, si ninguna muchacha me había conquistado y ahora viene una, ¿verdad? Qué afortunado. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque le agradó. Y al agradarle le aceptó. Nadie va a aceptar a alguien
que no le agrade. El Señor, si nosotros procuramos cada día agradar a Dios, Él nos aceptará. Así como el Señor aceptó a Enoc. El Señor aceptó a Enoc. ¿Por qué razón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el testimonio que Dios da acerca de Enoc? Gloria al Señor. Enoc dice que anduvo con Dios. Génesis capítulo 5, verso 24. Vaya conmigo por allá. Génesis 5, 24. Gloria a Dios para siempre. Génesis 5, 24. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Miren lo que dice ahí. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué le pasó? Desapareció. Y desapareció. ¿Por qué razón? Que se lo llevó Dios. Porque le llevó Dios. ¿Cuál fue la razón de que, aleluya, Enoc, gloria al Señor, desapareció? No solamente caminó con Dios. Dice, gloria al Señor para siempre, Hebreos capítulo 11, verso 5, gloria al Señor, porque Enoc agradó a Dios. Hebreos 11, 5. Vamos por ahí. Hebreos 11, 5. Miren lo que dice la palabra. Génesis dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Gloria al Señor. En Hebreos 11:5 dice la palabra, por la fe, oiga bien, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué le pasó? ¿De qué? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y no solamente Dios mismo se agradó de él, sino que la misma gente a su alrededor pudo ver la vida que vivía, gloria al Señor, Enoc, que dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Es posible agradar a Dios? Claro que sí es posible. Es posible agradar a Dios. ¿Es posible, gloria al Señor, vivir una vida moral alta? Claro que sí, es posible. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. El apóstol Pablo, aleluya, aquí encomienda a los creyentes por su santidad, la santidad práctica. O sea, les anima a que vivan en santidad. Y una santidad práctica, gloria al Señor. Mire, amado, gloria al Señor para siempre. Se ha dicho mucho acerca de la santidad y todo esto. Gloria al Señor. Mire, a veces se dice, ¿no? Y se enfoca tanto, y es lo que mucho se oye, gloria al Señor para siempre, acerca de lo que es la santidad y la santidad y la santidad y la santificación. Gloria al Señor para siempre. Amén. Y se enfoca y se hace tanto énfasis en los hombres, ¿verdad? El pelo recortado, en las mujeres que no se corten el pelo, que usen largo, que no usen aretes, que no usen oro, que no se pinten, que esto y que lo otro. Gloria al Señor. Pero al decir verdad, cuando Pablo habla y la Biblia habla de la verdadera santidad, ¿qué es santidad? Santidad es estar apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Apartado para Dios. Y lógicamente que si el hombre o la mujer está apartado del pecado y apartado para Dios, esa santidad, ese apartarse del pecado, va a hacer la diferencia en su vida diaria, en su testimonio, en su forma de vestir, en su forma de andar, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Va a dar testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. La santidad es lo que Pablo les anima a que se preocupen a vivir la vida santa, pero práctica. Bendito sea el nombre del Señor, a practicarla. Pero, aleluya, gloria al Señor para siempre. Les dice a ellos, les dice también Pablo, que no solamente vivan en la santidad práctica, sino que ellos, gloria al Señor, procuren cada día avanzar. La santidad, pregunto, ¿es un proceso o es un logro? ¿Qué es la santidad? ¿Un proceso o un logro?
Es un proceso. Es un proceso. Gloria al Señor. ¿Sí? Está la santidad progresiva, la santidad de posesión. Gloria al Señor para siempre. Pero la santidad es un proceso. Es un proceso. Gloria al Señor. No es un logro. No es un logro. Es un proceso. El creyente, como dije al principio, va escala por escala. Y es ahí la importancia de poder ir escalando y mantenerse ahí. Pero ¿qué le sucede al creyente? Que el creyente escala 2 y a la siguiente semana desciende 1 o desciende 2 o hasta 3 y luego volver a empezar nuevamente. Imagínense. Entonces, ¿cuándo uno va a mantenerse? Esa es la importancia. Por eso Pablo dice que la santidad debe de ser práctica. Gloria al Señor para siempre. ¿Para qué? Gloria al Señor para ir progresando. Para ir progresando en ese proceso que uno va. Gloria a Dios para siempre. Porque si uno, gloria al Señor, no pone, gloria al Señor, ese esfuerzo, gloria al Señor, de vivir esa vida, gloria al Señor, de apartada del pecado, fácilmente, amado, se le va a dar rienda suelta a la carne, se le da oportunidad a las primeras, porque esta carne, olvídese, y a las cosas que ofrece el mundo. Hay un llamado a seguir agradando a Dios en nuestra vida diaria. Hay un llamado a agradar a Dios en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios. Sí. Donde quiera que uno esté, con quienes uno esté o quienes estén alrededor de uno debe de vivir esa vida en santidad. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradables. Gloria al Señor para siempre. Serle agradables. Gloria al Señor. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note bien. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es un llamado, agradándole en todo, llevando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El andar y agradar a Dios era una necesidad absoluta, una necesidad que llevaba consigo grandes bendiciones, aleluya, para la obediencia a nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Cuán importante, amado, es poder mantener, aleluya, esa vida pura delante del Señor. Bendito es el nombre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. El versículo 2 dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahí en el capítulo 4, el versículo 2. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? No solamente les ruega a que ellos se mantengan y progresen en su vida de moralidad, de agradar a Dios, gloria al Señor, sino que también les dice: porque ustedes no son ignorantes. Los maestros que tuvieron, Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé, todos los maestros que tuvieron, o sea, no había, gloria al Señor, una excusa para decir: pues yo nunca supe, yo nunca escuché. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, amado, gloria al Señor, había habido enseñanza, y Pablo le dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Él pone al Señor como diciendo: no lo hice bajo mi propia filosofía, pensamiento, idea, no lo hice bajo mi propia autoridad, no, lo hice, gloria al Señor, en el nombre del Señor. La enseñanza que les di, la instrucción que les impartimos, no fue, gloria al Señor, palabra nuestra, gloria al Señor, sino que fue, aleluya, las instrucciones vinieron directamente del Señor.
A los creyentes se les había enseñado, gloria al Señor, cómo debían conducirse, cómo debían de agradar a Dios. Ellos no tenían ninguna excusa, pues ellos sabían cómo debían vivir y cómo debían de agradar a Dios. ¿Cómo es la vida del creyente actualmente? ¿Ha recibido enseñanza? Hermano, dice Pablo, ustedes ya deberían de ser maestros, pero aún se les tiene que enseñar lo más básico. Pablo va un poco más allá y dice, vosotros aún todavía sois niños, que hay que darles comida, ¿verdad? Raspadita, porque aunque no le puedes dar la pierna del pollo, la pechuga del pollo. ¿Por qué? Porque te vas a torzonar y siendo ya viejo. Santo. Dice, se les tiene que dar todavía comida suavecita. Mientras que ustedes ya deberían de ser maestros, dice Pablo. Los creyentes ya habían recibido enseñanza. Pero ¿qué pasa, amado? Mucho creyente ha recibido tantísima enseñanza, tantísima predicación, tantísima palabra, gloria al Señor para siempre, pero ¿qué se ha hecho con toda esa enseñanza? ¿Qué se ha hecho con toda esa palabra? ¿Dónde está esa palabra? Está guardada en el corazón, en la mente, el corazón, se ha puesto en práctica, se vive de acuerdo a esa palabra. ¿Qué ha pasado con toda esa palabra? Aleluya. ¿Qué pasa con la misma enseñanza, con la misma palabra que uno, gloria sea, personalmente en casa? Bendito, espero que usted lo esté haciendo. Que no solamente venga a recibir palabra y abra la Biblia cuando llegue a la iglesia. Y en la casa, bendito, si es que la mete a la casa, si no la deja en la troca, el camión, en el ven, en el baúl, o donde quiera que aventó la Biblia, y ahí te quedas hasta el próximo servicio. Santo. Mire, amado, qué importancia tiene el prestar atención a la palabra, a la enseñanza. Guardar los mandamientos del Señor Jesús no es una opción. No es una opción. No hay ninguna opción. Un mandamiento es un mandamiento. Una ley es una ley que hay que obedecerla. Hay que obedecerla. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que andar y agradar a Dios. Y tenemos que crecer en nuestro andar cristiano día a día, más y más. Usted y yo tenemos que crecer. No podemos quedar enanos espirituales. No nos podemos quedar en ese mismo nivel. Viene un vientecito y te avienta y te tira, te bota. No, hay que crecer, amados. Hay que crecer y madurar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Imagínese usted cuál es el deseo más grande del hermano Lainez con ese chamaco que tiene en el brazo. Que crezca. Imagínese que pasa un año y va a estar así. Dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pasaron 2 años y todavía. Ya va para los 6, ¿verdad? 6, imagínese. Ya le empezaron a dar el arrocito, frijolito. Ya días. Imagínese. Que no le vayan a hacer como aquella persona que llegó a los 3 años y todo era licuado. Todo licuado. Imagínense qué trabajo tenía el estómago. Nada. Ni la mandíbula. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que crecer, gloria al Señor. Gloria a Jesús. En segundo lugar, el principal mandamiento es la santificación, es decir, la pureza moral. La pureza moral. Vamos a darle lectura, gloria al Señor, a los versos 3, 4 y 5. Gloria a Dios. 3, 4 y 5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
Gloria al Señor para sí. Mira, amado. El principal mandamiento es la santificación, es decir, la pureza moral. No hay forma de decirlo con mayor claridad. Es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Nuestra santificación. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Gloria a Dios para siempre. También es la voluntad nuestra, el deseo nuestro. Debería de ser. Debería de ser. Gloria a Dios para siempre. La palabra santificación, ser apartado y separado. Ser apartado y separado. Santificación. Debemos ser apartados para Dios y su voluntad. Y su voluntad es la pureza moral. La voluntad de Dios es que nosotros seamos puros mentalmente. Que no seamos enfermos, gloria al Señor, en nuestra forma y nuestra manera de pensar. Aún en nuestra manera y nuestra forma de hablar, amado. Sí. Porque hay creyentes, dentro de la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Dentro de la viña del Señor también hay creyentes que tienen una boquita, amado, que aún todavía no está santificada. Pensamientos impuros. Santo, aleluya. Ay, pero ¿cómo yo estoy pensando estos pensamientos si yo soy creyente? ¿Cómo es que vienen estos pensamientos? ¿Y cómo es que este sueño me ataca? Pero si yo soy creyente y tengo estos sueños. Imagínese usted. Grande Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Sé que importante es entender. Santificación. Dice el versículo. Gloria al Señor para siempre. Mira, dice el versículo ahí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Santificación significa abstenerse de fornicación. La palabra fornicación, porneias en griego, quiere decir todo tipo de actos sexuales inmorales, adulterio, sexo prematrimonial, homosexualismo y cualquier otra desviación sexual. Eso significa fornicación. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Todas estas cosas. Estas cosas se ven. El creyente no debe dar su cuerpo a ninguna persona inmoral. A ninguna persona inmoral. El creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Ni a una prostituta. ¿Cuántos hombres solos vemos en este país? Muchísimos. Muchísimos. ¿Cuántos hombres han dejado a sus esposas en sus países? Bastantes. Y gloria a Dios por aquellos que aún se mantienen siendo fieles a sus esposas, aunque sus esposas no estén presentes y estén en sus países. Que no vayan a ser como aquel que llegó predicando el evangelio y se fue expandiendo, predicando, y le gustó Estados Unidos, que terminó quedándose. Y terminó también, no solo quedándose, sino que terminó con la relación de la esposa en su país, y luego comenzó una nueva relación en otro estado. Y cuando alguien viene y dice, oye, por allá tenemos a uno de tal país, me dijo, y bueno, me dijo, para predicar. Y le digo, ¿de veras? Oh, le digo, pues por aquí también tuvimos nosotros uno. Y me dice, sí, ese que tenemos allá se llama fulano y sultano y mengano. Y le digo, es así, es asá, y es esto y es lo otro. Y dice, sí, a ese fulano yo lo conozco. Le digo, pues muchachos, se acaba de casar por allá, me dijo. Santo Dios. Mire, ¿cuántos hombres, amado? ¿Cuántos hombres terminan enfermos? Sí, no porque me lo han contado, yo mismo los he visto. Los he cargado en mis brazos. Conocí a alguien que le hicieron estudios y no le encontraban cada el que tenía.
Y al final vinieron a hacerle el examen para ver si no era SIDA lo que tenía. Y resultó teniendo SIDA. Cuando lo fui a traer, le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, me contagié. Y le digo, ¿y cómo? Y esto no lo sabe mi esposa, que mi esposa está en mi país. No lo vieron por un fin de semana completo de salir de su habitación. El día lunes fueron a abrir la puerta y cuando lo encontraron tirado en la carpeta. Y le digo, ¿y ahora qué? Y digo, no, pues desgracié mi vida. ¿Y si tiene la oportunidad de regresar a su país? Imagínense. Son los hombres creyentes. Es el menester de buscar y meterse con el Señor. Y buscar a Dios. Sí, amado. Buscar a Dios. Entonces, los hombres no deben de recorrer y correr, mire, a conseguir y buscar prostitutas. Porque ahí se estaría cayendo en la inmoralidad. Alguien dijo, pasaba un momento de desánimo, dijo, de desánimo, y me metí por unos callejones, dijo, y estuve a puntito, cerquita estuve, de ir a levantar a una muchacha por ahí, una prostituta. Sí, pero ¿cómo? Un creyente. Santo. Un creyente. Sí, cuando hablamos de la fornicación y hablamos de la inmoralidad, gloria al Señor para siempre, mire, Dios nos llama a la santificación, que es la voluntad del Señor. ¿Sí? Si ningún creyente debe dar su cuerpo a ninguna persona inmoral, ni una prostituta. El cuerpo del creyente le pertenece a Cristo. ¿O no dice eso la Biblia? Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Gloria al Señor para siempre. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor ahí. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios. Y que no sois vuestros. O sea, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, le pertenece al Señor. Ahora somos de Él. Pablo por eso dice que si antes presentabas tu cuerpo, tus miembros, todo tu ser al pecado, que ahora dice, no los presentes más, sino que te presentes completo, pero para el servicio del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire, en segundo lugar, santificación significa que la persona debe o sabe cómo tener su propia esposa y cómo controlar su cuerpo. El creyente. El que tiene su esposa, bien. El que no tiene su esposa acá, métase con Dios. Aleluya. Si es que está todavía solo, soltero, sin compromiso, pues órale a Dios. No vaya a ser usted como aquel, ahí está la viuda. Pero la viuda estaba más fuerte que Canelo. Si el Canelo solo le cerró un ojo al último, ¿verdad? Dicen por ahí. Pues esta viuda le cerró los dos. Santo. Mira, amado, el creyente debe saber cómo controlar su propio cuerpo. Tanto el hombre como la mujer. ¿Sí? Se somete ese cuerpo en la búsqueda del Señor. Se somete el cuerpo a buscar al Señor. Grande Dios. Aleluya. No es fácil, pero tampoco es imposible. Poderoso Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. No solamente controla su cuerpo,
sino que también sabe cómo tener a su cónyuge, tanto el hombre como la mujer. Una persona puede rechazar, puede ignorar y puede hasta abusar de su cuerpo, como también puede rechazar, ignorar y abusar de su cónyuge. Hay hombres que comienzan a ignorar a la esposa. Ya no le cumplen con sus obligaciones como esposo. La ignora. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que le ignoras? ¿Cuál es la razón de que ya no la abrazas? ¿Cuál es la razón de que ya no recibe una caricia, un piropo? ¿Cuál es la razón? Pues que ya tantos años juntos que ya parecemos hermanos. ¿Qué pasa ahí, amado? Cuando se llega a eso de ignorar, de abusar, de rechazar, porque hay entre hombre y mujer, ¿verdad? Que hay hombres que rechazan a la esposa, y la esposa rechaza al hombre. Dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a sentarnos y vamos a dialogar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué me ignora? Vamos a sentarnos y dialogar. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, cuando no hay diálogo, cuando no se le busca solución a las circunstancias que están afectando la relación matrimonial y se abusa, se ignora, se rechaza, el cónyuge puede ser tentado o puede ser tentada, aleluya, y significativamente a la infidelidad y a la impureza. Puede ser tentado a caer a la infidelidad y a la impureza. Cuando hay esto de rechazo, de ignorar, bendito es el nombre del Señor. Miren lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Del verso 25 en adelante. Oiga lo que dice acá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oiga, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, oigan bien esto, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Note, amado, el creyente debe saber tener control sobre su cuerpo, tanto el hombre como la mujer. Debe de tener control sobre su cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, ¿verdad? No estamos simplemente de sus ojitos. Sí, porque los ojos, olvídese. ¿Por dónde entra la tentación? Con los ojos. Pensamiento.
Está bien. ¿Cuántos se acuerdan de las maestras? Cuidado tus ojitos no que ven. Cuidado tus manitas al tocar. ¿Por qué razón? Porque Jesús arriba está mirándote, que miras, que tocas, a dónde te conduces, con quién dialogas. Eso es importante. Gloria al Señor para siempre. El creyente debe saber tener control de su cuerpo, sobre su cónyuge, y que los dos vivan en santidad y honor. En santidad y honor. El deber del creyente es mantener puro su cuerpo y de igual manera a su cónyuge. Bendito sea el nombre de Cristo. Es inconcebible que un creyente practique la fornicación, que deshonre a su Señor y a su esposa, su familia y a sí mismo. Mira, hermano, cuánto problema no hay, cuánta dificultad no hay. Y mira, amado, no es que a mí me habla y me dice, pastor, ¿tiene tiempo para que podamos platicar? Y le digo, claro que sí. Los otros días vine acá, una pareja recién llegados. Me dicen, yo no, perdón, yo quiero un divorcio. Le digo, ¿lo amas? Y me dice la mujer, sí, pero ya no creo en él. ¿Y tú? Yo sí la amo. Y se le queda viendo y con unos ojos le dice, no te creo. Si me amara, ¿por qué me haces lo que me estás haciendo? ¿Qué estaba pasando? Que no era que el hombre había caído en el acto de inmoralidad, de intimidad. ¿Qué estaba pasando? Que el hombre estaba en el teléfono hablando, mensajeando, texteando, piropeando y bueno, y cuántas cosas. Con una persona en su país. Y la esposa, como dicen, lo avanzó. ¿Está bien eso? No, de ninguna manera. Ninguna mujer casada debería de estar tempranito, a mediodía, tarde, noche, entrada la noche. Buenas noches. Y más si son hermanos en Cristo. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Que sueñe con los angelitos. ¿Por qué no le dice, a ver si tiene un sueño conmigo? ¿Ah? Ninguna mujer casada debería de estar texteando con un caballero. Y un caballero con una mujer casada. O un caballero con una señorita, con una doncella. Tanto caballero como dama, bendito sea el nombre del Señor. No estoy diciendo con eso de que si usted tiene que decirle algo a alguien, por supuesto, la llamada y a decirle lo que le tiene que decir. De lo contrario, se acabó. Pero imagínese que esté texteando, o que le esté piropeando, o que le esté llamando a cualquier hora. De ninguna manera, amado. De ninguna manera. Porque muchos, con una simple llamada, ¿qué da una llamada? Un guiñón de ojos. Uy, ¿viste? Mi esposo ni siquiera me mira y este me hizo así. Pues se me quedó viendo. O cuando le da la mano, ¿verdad? O sea, y no te la suelta. Bueno, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Que no me suelta la mano. Santo. Dios le bendiga, suélteme la mano y se acabó. Dijo alguien por ahí, bien conocido de parte de su servidor, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero él no dijo paz. El respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes, dijo él. Así dijo. ¿Sí? Oiga, amado, gloria al Señor para siempre. Qué importante es, gloria a Jesús, el esposo y la esposa creyente
tienen que saber que deben de guardarse a sí mismos y a su cónyuge en santidad y en honor. Sí, amén, aleluya. Ambos. Esto no es solamente, cuidado viejo, no, cuidado tú también vieja. O sea, esto no es solamente de que el hombre por ser hombre, no, y la mujer que es de palo. Es que yo le prometí al pastor que ni la iba a mirar. ¿Cómo no la vas a ver si la tenés ahí toda la noche al lado tuyo? Te cocina, te plancha, ¿cómo no la vas a ver? Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, amado, gloria a Jesús para siempre. Mire, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Capítulo 7, versos 3 a 5. Dice la palabra del Señor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay algunas mujeres que dicen: Dios, hice un compromiso con Él, así que me voy a mover al cuarto de la niña, y ahí tú te quedas solo. ¿Qué es eso, amado? O que el hombre me va a mover al cuarto del niño porque quiero buscar a Dios, pero ya llevas 3 semanas ahí, llevas para las 4 semanas, de tanto que te quieres santificar, que has dejado abandonar a la esposa. No, amado, la palabra es bien clara. Pablo es bien claro en esto, y él dice, ¿ve? Si va a buscar a Dios, pues que sea a buscar a Dios, pero volveros a juntar. No sea que Satanás os tiente, está diciendo Pablo, gloria al Señor. Mire, gloria al Señor. Y por último, santificación. Aleluya. Santificación significa resistir las pasiones de concupiscencia. Tenemos que resistir las pasiones de concupiscencia. Nótese acá algo, el doble énfasis que hace, o sea, la frase pasiones de concupiscencia. ¿Qué significa eso? Significa las pasiones de lujuria, el poder esclavizante de la lujuria. Cuando una persona comienza en la lujuria, puede pronto convertirse en esclavo de ella. Puede que la lujuria lo absorba a un grado tal que es imposible romper las ataduras por sí mismo. Es imposible. Y esto se cumple con respecto a la pasión. ¿Pasión por qué? Pasión por el sexo. Pasión por las películas y literatura, revistas, videos, sitios en internet de pornografía. Es lo que está echando a perder tantísimas vidas de casados, casadas. Hay hasta matrimonios, amado. Matrimonios que supuestamente son creyentes, que les gusta ir a estos sitios de pornografía, siendo matrimonio y siendo creyentes. ¿Es posible, pastor? ¿Usted está exagerando? No, no exagero. Los hay. Enfermando su mente. Pasión por las películas, literatura, revista pornográfica, por la manipulación,
por la exposición, por la conquista sexual, por mirar, por tocar, por lectura, por inmoralidad. Cuando la gente ha caído en la concupiscencia, ha caído en la lujuria, y eso lo lleva a apasionarse. Apasionarse. Hay tanta gente que dice, estoy enamorado. Un hombre me dijo allá en California, estoy enamorado de esta mujer. Y le dije, tú no estás enamorado de esa mujer. ¿Por qué? Me dijo, ¿por qué? Si no conoce mi corazón, ni conoce lo que yo pienso de ella. Y le digo, no estás enamorado de esta mujer. Esta mujer tenía un marido. Y el hombre estaba tan apasionado. Y me dijo, estoy apasionado que no me aguanto las ganas de cerrar esta oficina, salir e ir a buscarla. Y le digo, ¿sabes qué? Tú no estás enamorado. Lo que tú estás es apasionado. Estás apasionado. Porque es una mujer de experiencia y tú eres un inexperto. ¿Y sabe qué? Le dije, esa pasión que tú sientes, tarde o temprano se te va a pasar. ¿Cómo sabes? Se te va a pasar. Y mire, terminó él y yéndose del trabajo. Y ahí se acabó todo. Se fue del trabajo y la mujer ni caso ya después le hizo. Todas estas cosas, las pasiones de la lujuria, es la manera en que el mundo lo hace. No es la forma en que Dios hace las cosas. Dios desea y anhela nuestra santificación. Es lo que el Señor desea y anhela. Nuestra santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra en 1 de Pedro 4:3. 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, oiga bien, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Santiago capítulo 1, verso 14, verso 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con este texto en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, más claro no canto un gallo. El deseo y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nosotros nos esforcemos cada día por agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. ¿Es posible agradar al Señor? Sí. ¿Es posible, aleluya, la santificación en nuestras vidas? Claro que sí es posible. Necesitamos simplemente esforzarnos, gloria al Señor, y no bajar la guardia, porque tenemos un enemigo que no se quedará tranquilo. Las oportunidades vendrán y luego ya no vendrán más, pero las tentaciones están siempre tocando la puerta. Ahí están. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos buscar y depender de Dios cada día. Gloria al Señor. Y usted, amigo y hermano que me ve a través de las redes sociales, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Puede que no sea su caso, puede que sea su caso. Gloria al Señor. Puede que usted esté mismo batallando con algún problema, con alguna situación. El Señor Jesucristo le ama, Él quiere libertarle, Él quiere darle la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Gloria al Señor para siempre, y Él le ama, y por eso en esta noche le hacemos la invitación, gloria al Señor para siempre, a entregarle su vida al Señor Jesús. Si usted lo quiere hacer, simple y sencillamente repita esta oración después de su servidor. Puede que usted le sirvió al Señor en el pasado, pero se ha apartado, se ha alejado de sus caminos. Esta es una buena oportunidad para poder hacerlo. Si usted lo quiere hacer, repita esta oración después de su servidor. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias
por tu amor y tu misericordia. Reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones y me limpies de todos mis pecados. Me arrepiento y renuncio a mi vida de pecado, Señor. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón, haz morada en él. Te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, gracias por perdonarme y limpiarme. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo ponga el gozo de la salvación en mi corazón. Gracias por perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. Ayúdame a serte fiel y coronar esta carrera hasta el final. Amén. Si usted ha hecho esta oración, le quiero felicitar y al mismo tiempo le quiero animar a que lea la Biblia, ore, congréguese. Gloria al Señor, si puede congregarse y establezca una relación íntima con el Señor cada día, y usted verá la gran diferencia que hará en su vida diaria. Que Dios lo bendiga y sea valiente y manténgase firme hasta el final. Y recuerde, Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios lo bendiga. Será hasta el próximo viernes. Amén, amados. Estamos ahí, hermano. Gloria